Presidenta, el dictamen conjunto con la Comisión de la Mujer y Familia propone un cambio en el delito de apología previsto en el artículo 316 del Código Penal, para incluir allí un tratamiento agravado para los delitos que principalmente afectan a las mujeres a lo largo de su ciclo. El proyecto fue derivado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos como primera comisión dictaminadora y a la Comisión de la Mujer y Familia como segunda comisión dictaminadora. Asimismo, indicar que el dictamen fue aprobado en la 12ª sesión ordinaria del día 5 de marzo pasado por mayoría. La violencia contra las mujeres en sus diversas modalidades se enmarca en una estructura social que reproduce y perpetúa prejuicios y estereotipos que discriminan a las mujeres. Por eso es necesario que se sancione con claridad a quienes promueven con su actuar la violencia. La propuesta legislativa es muy concreta porque propone que hacer apología de los delitos relacionados a las distintas formas de violencia contra las mujeres tenga mayor pena que hacer apología que otros delitos. En esta lista se incluirían, de acuerdo al predictamen enviado, los siguientes delitos: el artículo 108A, homicidio calificado por la condición de la víctima; el artículo 121B, lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar; el artículo 170, violación sexual; artículo 171, violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir; artículo 172, violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento; artículo 173, violación sexual de menor de edad; artículo 174, violación de persona bajo autoridad o vigilancia; artículo 175, violación sexual mediante engaño; artículos 176 y 176A, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento; artículo 176B, acoso sexual; artículo 323, delito de discriminación e incitación a la discriminación. Por otra parte, resaltar que la finalidad que persigue el presente proyecto de ley es garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales: derecho a la paz, derecho a la libertad, derecho a la dignidad, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la integridad moral, derecho a la participación política de las mujeres libre de todo tipo de violencia. En particular, se busca garantizar la plena vigencia del principio derecho constitucional de la igualdad y no discriminación. Como saben ustedes, el principio de igualdad y no discriminación tiene un rol político de primer orden. Gracias a este principio, los hombres y mujeres nos reconocemos como iguales en dignidad y derechos y decidimos constituirnos en un Estado democrático representativo. Y como derecho constitucional, la igualdad y no discriminación presupone dar un trato igual a lo que es igual y desigual a lo que no lo es. De modo que se afecta a esta no solo cuando frente a situaciones sustanciales iguales se da un trato desigual, discriminación directa, indirecta o neutral, sino también cuando frente a situaciones sustanciales desiguales se brinda un trato igualitario. Discriminación por brinda un trato igualitario, discriminación por indiferenciación. A su vez, el derecho fundamental de igualdad y no discriminación permite reducir las desigualdades reales respecto del acceso de las mujeres a la actividad política. Por todo lo expresado, Presidenta, solicito a mis colegas aprobar la presente proposición de ley que permitirá que el país alcance mayores niveles más altos de igualdad entre hombres y mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Pariona Tarqui en su condición de presidenta de la Comisión de Mujer, hasta por 10 minutos. Gracias, presidenta. La Comisión de la Mujer, en conjunto con la Comisión de Justicia, hemos llegado igualmente a un dictamen consensuado del proyecto de ley 3693. Esta iniciativa propone incluir en el segundo párrafo del artículo 316 del Código Penal
delito de apología diversos artículos vinculados a la violencia contra las mujeres, y como los que ha señalado ya el presidente de la Comisión de Justicia, el artículo 108B referido al feminicidio, el artículo 121B, lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, artículo 170, violación sexual, artículo 171, violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, artículo 172, violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento, artículo 173, violación sexual de menor de edad, artículo 174, violación de persona bajo autoridad o vigilancia, artículo 175, violación sexual mediante engaño, el artículo 176, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, el artículo 176-A, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores, y el artículo 176B sobre acoso sexual. Es así que esta iniciativa, materia de debate, propone incorporar estos delitos vinculados a la violencia que afrontan las mujeres como agravantes del delito de apología. Esto es en el segundo párrafo del artículo 316 del Código Penal, como hemos mencionado, y por lo tanto se aumentaría el quantum de la pena, es decir, tendrían una mayor sanción penal de no menor de 4 años ni mayor de 6 años, 250 días multa e inhabilitación conforme a los incisos 2, 4 y 8 del artículo 36 del Código Penal. Es importante, Presidenta, a través suyo a los colegas, señalar que esta propuesta de ley no vulnera de ninguna manera el derecho de libre expresión, como en algunas ocasiones hemos sabido escuchar también de algunas opiniones. Lo que aquí se plantea más bien es poder ponderar los bienes protegidos, donde el bien colectivo es el privilegiado, y entiéndase el derecho a la paz, por ejemplo, el derecho a la tranquilidad, en el marco del respeto a la dignidad de las mujeres. Por lo tanto, si desde el Estado se viene realizando un conjunto de esfuerzos importantes para erradicar la violencia contra las mujeres, es menester sancionar de forma agravada la exaltación y la justificación de ella, que normaliza y contribuye a perpetuarla en perjuicio de más de la mitad de nuestra población, que constituimos en este caso las mujeres. Hemos visto, colegas, cómo en las plazas públicas, calles, avenidas, los llamados cómicos ambulantes o las personas que tienen como este oficio de dirigirse a un público en la idea de hacer chistes o bromas o acciones que generen risa en la población, terminan finalmente cometiendo exaltación, justificación a la violencia contra las mujeres. Y eso, por supuesto, tiene un impacto social muy fuerte, porque son niños, son jóvenes, son adultos los que son parte, los que además consumen este tipo de actos públicos. Y yo creo que en un país como el nuestro, en donde tenemos una fuerte campaña de lucha contra la violencia hacia las mujeres, no podemos permitir que en todo caso ciudadanos o ciudadanas también incidan en este tipo de delito de apología, en donde creemos que un agravante es cuando va a afectar la dignidad de las mujeres. No es posible aceptar, por ejemplo, de ciudadanos que crean que en el discurso, y así venden frente al público, cuando dicen que la violencia o golpear a una mujer 4 veces es aceptada, y que recién después de la cuarta vez esa puede componer un pecado y que se puede sancionar pagando la multa. O sea, sobre pretexto del chiste o la broma, y seamos además coherentes con lo que ya dice nuestra legislación nacional. El acoso y la violencia contra las mujeres no es chiste, no es broma, y esto repercute justamente cuando los ciudadanos empiezan a normalizarla, porque se cree que es parte de la broma, y cuando en realidad se incita, se provoca y se puede estar justificando una forma de violencia. Entonces, Presidenta, podemos debatir en este momento. En esto concluiría con la sustentación del dictamen. Gracias. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Luz Salgado. Sí,
Presidente, quisiera que la congresista nos aclare un poco más con otra clase de ejemplo, porque honestamente los que no estamos en la Comisión de Justicia no hemos tenido oportunidad de escuchar bien el debate, y aparentemente con su ejemplo que acaba de dar, esta norma sería para sancionar a los cómicos ambulantes, porque son los únicos, los cómicos ambulantes, que hacen mofa pública de este tipo digamos, de actitudes que no son las mejores, lógicamente, pero de repente con un trabajo de educación, con un trabajo de, qué sé yo, mayor, a través de los medios de comunicación, mayor enseñanza. Pero si ponemos la norma así nomás, a los primeros que vamos a mandar a la cárcel es a los cómicos ambulantes. Entonces, quisiera otro ejemplo, por favor, porque aparentemente el único ejemplo que se ha puesto es para meter a la cárcel a los cómicos ambulantes. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Luciana León. Gracias, presidenta. En noviembre del año 2016 la célula parlamentaria PRISTA presentó el proyecto de ley 714, que no solo proponía regular el delito de apología al terrorismo, sino obviamente también modificar el artículo 316 del Código Penal a efectos de incorporar en el delito de apología los delitos vinculados a la violencia contra la mujer. Estos delitos eran feminicidio, lesiones leves, graves, por violencia contra la mujer, integrantes del grupo familiar, violencia sexual, tocamientos, entre otros. Sin embargo, al momento de aprobarse la norma referida a apología al terrorismo, no se contempló este extremo referido a la modificación del artículo 316 del Código Penal. Hoy por hoy se está regulando, o se ha visto la necesidad de regular y también de incorporar los delitos referidos a la violencia contra la mujer que sean agravantes a la apología. Entonces, es ahí que hemos presentado este proyecto de ley 3965 para regular y sancionar como situación agravante la apología de los delitos de violencia contra la mujer que insiste en la fórmula legal que se propuso en el 2016. Por lo que solicito a los presidentes de la Comisión de la Mujer y de Justicia tengan a bien acumularlo al dictamen, incorporándose en el delito de apología también los delitos de acoso, 151A, chantaje sexual, 176C, difusión de imágenes, materiales, audiovisuales o audios con contenido sexual, que es el artículo 154B, lesiones leves en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, artículo 122B, pornografía infantil, artículo 183A, toda vez que guardan relación directa contra la violencia, con la violencia contra la mujer y menores de edad. Presidenta, el congresista Mauricio Mulder, compañero, me solicita una interrupción. Muchas gracias. Tiene la interrupción, congresista Mulder. Solamente para formularle una pregunta por su intermedio, presidenta, al presidente de la comisión. Este tipo de delito es un delito de los que se encuadran dentro de comportamientos no definidos, o sea, no específicamente fácticos, sino ideales. Por ejemplo, se va a condenar a la persona si alguien enaltece a una persona condenada. ¿Qué pasa si el que enaltece a una persona condenada es el abogado defensor? ¿O es la madre del condenado? Un familiar cercano, que dice, no, es inocente, cree que es inocente, pero lo exalta, también va preso. Creo que ese tipo de aplicaciones deberíamos esclarecerlos, porque nuestros operadores judiciales, presidente, el Ministerio Público, el Poder Judicial, son muy literales. Entonces ven una cosa como esta y le dicen al abogado defensor, usted no puede exaltar a su defendido porque se está incurriendo en el artículo 316 del Código Penal. Muchas gracias. Continúe con esta, Luciana. Gracias, presidenta. Incorporando estos delitos de acoso, difusión de imágenes, materiales audiovisuales, audios que enaltezcan de manera agravante
la apología a los delitos de violencia contra la mujer, todo tipo de bromas que ofendan, denigren a la mujer o exalten la violencia contra las mujeres serán considerados delito, evitando de esta manera que se avale o instigue de algún modo que nos acosen, nos golpeen, nos chantajeen o se enaltezca a pedófilos, por ejemplo. Esto ya no se permitiría y con esto, señora Presidenta, la violencia que lastima, denigra, mata, por lo que se justificaría. Tiempo adicional. O enaltecería, sería drásticamente sancionada. Este tipo de incisos solicitaría que a través de este proyecto de ley número 3965 pueda ser acumulado por parte de la Comisión de Justicia y de la Mujer. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Clayton Galván. ¿Algún congresista que desee hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el congresista Tucto. Le voy a dar una interrupción a la compañera Foronda, por favor, si me lo permite. Tiene la interrupción, congresista Foronda. Gracias, congresista Tucto. Gracias, presidenta. Solamente una precisión. En la propuesta de este proyecto de ley es muy clara cuando se señala que se debe de considerar también como agravante en el delito de apología el artículo 107, el parricidio, el que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente natural o adoptivo a una persona con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia, el feminicidio, las lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, la violación sexual y la violación sexual de menor de edad. Y están claramente identificados cuáles son los artículos que se relacionan con este tipo de delitos. Está en el texto del proyecto, por lo tanto, es absolutamente claro hacia dónde va dirigido, presidenta, y además, en una sociedad con altos niveles de violencia como la que nosotros tenemos, contra las mujeres se requiere que este tipo de delito de apología de los delitos mencionados sean relacionados con la violencia contra las mujeres en sus distintas expresiones, puedan ser criminalizados, tipificados están en el proyecto mismo. Gracias. Continúe, congresista Tucto. Gracias, presidenta. El delito de apología, presidenta, se ha implementado a partir de condenar delitos quienes cometen apología al terrorismo, ¿no? Y ahora es al menos yo, la segunda parte que veo que también este parecido se traslada al delito para penar a quienes exaltan, digamos, burlas o a quienes hayan cometido delitos contra la mujer. No está mal, presidente, en realidad, porque la mujer tiene que en todos los campos tener todo el margen de las garantías legales y el respeto en todo el ámbito nacional. Sin embargo, lo que la congresista Luz Salgado dijo, algo muy importante, hemos visto en las redes sociales hace algunos meses atrás, en donde ha habido un linchamiento a un cómico ambulante por haber parodiado, entre comillas, con supuestamente una burla hacia una persona, una madre. Entonces, lo que quisiéramos es que la norma no sea usado como parte de un pogrom para que los operadores judiciales finalmente lo vean de manera muy literal y terminen pues exagerando en las penas o en las denuncias que puedan derivar de este tema. Al margen de esto, presidenta, que se podría, no tengo una propuesta sobre esto, pero me gustaría que se especifique, ¿no?, de qué manera específicamente se da o se va a dar esta apología, ¿no?, más concreta. Yo quisiera aprovechar este minuto, presidenta, porque en realidad hay otro temita que no corresponde a esta ley, pero hoy día mi colega Nando Ceballos ha presentado a algunos dirigentes de los que a nivel nacional que están luchando por la eliminación del CAS. En la región Huánuco, presidenta, hoy día y en todo el país se han movilizado muchas mujeres, hoy día es un día antes del Día de la Internacional de la Mujer, muchas mujeres que también son trabajadoras CAS en todo el país
Y tenemos el proyecto de ley, Presidenta, la 1852, hay varios proyectos de ley que disponen la incorporación definitiva de trabajadores de CAS de diferentes órganos del Estado, ¿no? O la eliminación del CAS a los regímenes 728 y 276. Entonces, este tema, Presidenta, que siendo muchas mujeres dentro de este margen que se encuentran en esta ley perversa del CAS, esta ley se encuentra ya en el Congreso de la República listo para el debate y quisiéramos por favor que el Congreso también se pronuncie a través de la Presidencia, a través del Consejo Directivo, cuándo se va a debatir el proyecto de ley, en qué fecha se va a dar, porque la población trabajadora CAS espera inmediata eliminación de este régimen perverso. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Galarreta. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, aprovechando que no pude mencionar la mañana, obviamente todos estábamos y consideramos un saludo especial a la mujer que viene su Día Internacional, pero creo que hay que hacer una reflexión. Hace un rato hemos aprobado un proyecto modificando el Código Penal, porque el Código Penal en el Parlamento lo modificamos como si fuese cualquier hoja de borrador durante los por lo menos 13 años que tengo en este Congreso. Y después tenemos un Código Penal pues totalmente desproporcional porque nos llevamos emotivamente dependiendo qué fecha más cerca tenemos algo y aprobamos algún tipo de norma. Hace un rato, Presidenta, repito, hemos aprobado una norma que, según me dice la Presidenta de la Comisión de la Mujer, el Ministerio de Justicia había dicho que había que poner las multas, pero el Ministerio de Justicia no nos dice si poniendo la multa vamos a poder erradicar o vamos a poder disminuir la trata de personas. O sea, no nos dice nada, simplemente hay que poner multas, más allá de las penas, y por poner multas modificamos el Código Penal. Ahora, Presidente, en este caso se ha hablado de un montón de violencia sobre la mujer. Escuchó en la mañana congresistas de colegas del Frente que con toda justificación han dicho aquellas que fueron víctimas de la violencia. Sí, claro, violencia contra la mujer, Presidenta, es soltar a terroristas y que las hijas de valientes militares como por ejemplo Valeria Alzamora, hija de Jorge Alzamora, primer oficial de la Marina caída en manos del MRTA, o Valeria Valer, que vea cómo salen los terroristas, una violencia contra mujeres que han crecido sin padres. O sea, violencia contra las mujeres es traer terroristas a trabajar al Congreso, y las mujeres que han sido víctimas, que han perdido maridos, que han perdido padres, no hacemos nada. Entonces, violencia contra las mujeres, infinidad de aspectos que podríamos resumirlo. Por eso, Presidenta, yo creo que hay que tener bastante cuidado con el desarrollo de conceptos y con las modificaciones que se van a hacer. En esta propuesta, Presidenta, se establece, por ejemplo, que entre los artículos que se consideran ahora el Código Penal está el 121B. Es decir, el que señala y dice lesiones graves por violencia contra la mujer, cual estamos de acuerdo, e integrante del grupo familiar. Pero, ¿qué es integrante del grupo familiar? Entonces, aquí los asesores han puesto acertadamente que nos vamos a la ley, perdonen que no veo muy bien, 39364, donde dice que el grupo familiar pues está compuesto por el tío, puede estar compuesto por cualquier persona que no tenga obviamente un vínculo de alquiler, un vínculo contractual. Y entonces mañana, según esta nueva ley de apología, si la señora casada, la señora separada tiene un nuevo compromiso y este señor, en lugar de ser un buen padre con los hijos de la señora, es un infeliz que maltrata a los niños y el niño crece y le pega y sale alguien y le dice, no está bien que le haya pegado porque era un sinvergüenza, ese infeliz es parte de la familia, del esquema de la ley que establece que es miembro de una familia, y ese infeliz probablemente esté bien pegado, pero según esta norma es apología porque ese es un miembro de la familia. Entonces, yo creo, Presidenta, que cuando estamos un día martes a 2 días de celebrar un pleno de mujer y que hay que correr para meter varias cosas y que sacar para enseñar, así no defendemos a las mujeres, así no hay forma de defender a las mujeres, porque tenemos... Tiempo adicional. Gracias, Presidenta. Tenemos que tener, nueva Presidenta, primero, que el código no sea tan desproporcional, que no sea tan ambiguo, que no sea tan subjetivo. Hoy día estuvo el presidente del Consejo de Ministros y con la ministra de la Mujer en una pésima exposición. No nos ha dicho qué elemento ha servido para tal, para bajar 2 puntos, para subir, no ha dicho nada, simplemente programitas por acá, programas por allá, pero en el fondo hay más mujeres muertas. Entonces no sabemos si falla el Ejecutivo o necesitamos cambiar la ley. En general, en este pleno no hemos analizado cuál es el fondo, por qué hay mujeres muertas. Presidenta, en este caso yo pido que vuelva a comisión como cuestión previa, Presidenta, porque las normas que van a modificar el Código Penal hay que tener mucho cuidado y no correr por tratar de sacar una norma que, entre comillas, dice beneficia a la mujer, pero que en el desarrollo de la norma nos damos cuenta, por ejemplo, que esto sería una barbaridad
el artículo 121E, porque involucra otras situaciones en las que no solo las que han planteado aquí, de comentarios de las personas que pueden ser cómicos ambulantes o en general cualquier persona, porque al involucrar varios artículos no nos estamos dando cuenta de hechos reales de lo que puede suceder, porque uno puede... Tiempo adicional. Termino muy brevemente. Presidenta, uno puede proyectar como legisladores, que hemos hecho acá barbaridad de normas que se han aprobado antes y que ahora les están costando a varios, pero como legisladores podemos aprobar normas con una proyección de hechos que van a suceder, pero la realidad siempre sobrepasa lo que uno puede prever como legislador, Presidenta. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, por eso creo que esta norma específica, Presidenta, debería volver a comisión. Gracias. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Clayton Galván. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. En la misma línea, creo que es una preocupación de toda la representación nacional, justamente este proyecto de ley 3693, ley que incorpora como agravante en el delito de apología a los delitos relacionados a violencia contra las mujeres y otros delitos. El objeto de este proyecto de ley es incluir en el segundo párrafo del artículo 316 referido al delito de apología diversos artículos que disponen la defensa de la mujer. Todos estamos compatibilizando una sola idea, efectivamente, de sacar leyes a favor de la mujer, pero sin embargo la apología es aquello que el que una persona públicamente exalta, justifica o enaltece un delito a la persona condenada por sentencia firme como autor o partícipe. Esto está regulado ya con una pena no menor de 1 año ni mayor de 4 años, Presidenta. Por otro lado, en el segundo párrafo del artículo de la apología se regula situaciones agravantes a lo que pretende el proyecto de ley. Con este dictamen es adicionar diversos artículos al Código Penal, como por ejemplo los delitos de feminicidio, lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, violencia sexual, violación de personas en estado de inconsciencia o la imposibilidad de resistir violación de persona de incapacidad de dar su libre consentimiento, violación sexual de menor de edad, violación de personas bajo autoridad y vigilancia, violación sexual mediante engaño, tocamientos, actos de connotación sexual o actos indebidos. En conclusión, Presidenta, lo que aprobaremos o lo que se quiere aprobar el día de hoy no hace más que extender situaciones que deben ser sancionados como tal. Por ejemplo, recordemos estos videos en donde se apreciaban a los cómicos ambulantes denigrando o refiriéndose muy mal de las mujeres. Estas situaciones no son sancionables, lo que ha hecho la pregunta la colega congresista Luz Salgado. Con la aprobación de esta norma así lo será, por lo que estamos de acuerdo con el dictamen conjunto propuesto por las comisiones de Justicia y la Mujer, pero sin embargo que se aclare ese tema. En todo caso, pues yo también creo de que me adhiero a la petición del colega Galarreta, en todo caso pues que vuelva a comisión para un mayor análisis y que efectivamente pues se pueda ver de repente terminar. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Wilca. Muchas gracias, Presidenta. Quiero, en primer lugar, saludar, Presidenta, esta iniciativa de la congresista Pariona, también Presidenta de la Comisión de la Mujer, y señalar la importancia de que podamos avanzar en la mejora a la sanción de este tipo de acciones que lo que hacen en el fondo es perpetuar los actos de agresión contra la mujer. Sabemos bien que no se trata solamente, cuando hablamos de la violencia, de quien agrede directamente. Cuando hablamos de formas de violencia hacia las mujeres en el Perú, no estamos hablando únicamente a los que hacen el acto de violencia física, ni por supuesto a los feminicidas. También estamos incluyendo, y eso debería estar justamente recogido en el ordenamiento jurídico, a quienes promueven este tipo de acciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente que banaliza las agresiones? Y dice, por supuesto, ¿no? A mi mujer yo le pego. Y creen que es una broma, y creen que lo pueden difundir incluso en las redes sociales, en los medios de comunicación. Hemos visto de manera vergonzosa, ya los casos creo que los han enumerado, supuestos cómicos, ¿no? Que les parece muy gracioso burlarse de los feminicidios en el país o de las violaciones sexuales. Hemos visto, y eso es algo que lo mencionaron también algunos parlamentarios en la sesión conjunta, cómo algunos en redes sociales incluso incitan a los actos de violencia sexual. Es normal, pues, ¿cierto? Circulan las fotos de tu enamorada, circulan las fotos de tu pareja, como si no se tratara también esa acción de incitar a la violencia, un acto que debería ser sancionado y punible. Entonces, Presidenta, acá lo que estamos es reconociendo que hay varios tipos de formas de agresión a la mujer, que se puede agredir directamente, pero que también es un acto de agresión aquel que lo incita,
aquel que lo enaltece o aquel que lo justifica. Eso es lo que ya dice hoy en día el Código Penal, que es la apología. Y lo que estamos diciendo es que la apología se sanciona más cuando se trata de la difusión o la justificación de los delitos de violencia contra la mujer. La verdad, sería penoso que no salgamos de ese pleno mujer sancionando ese tipo de acciones, que sabemos que son las primeras formas de justificación a la violencia contra las mujeres, y que esos discursos luego terminan reproduciéndose en la mentalidad, sobre todo de la gente más joven. Es penoso escuchar a jóvenes y adolescentes creyendo que el feminicidio es una broma, o que la violencia sexual es una broma, o que pegarle a una mujer es una broma, o a gente que tiene supuestamente autoridad y que habla en auditorios donde hay gente que la escucha y que les hace caso, reproduciendo también esa banalidad y esa forma de relativizar los actos de violencia. Es inaceptable, la verdad, que un día previo al Día de las Mujeres no comprendamos cómo funciona la cadena de violencia en nuestro país, y que los estereotipos son tan peligrosos porque justamente llevan a justificar formas de violencia más agravadas.